nothing seems to go away, when nothing seems to turn out right, there may come a time you just can't seem to find your place. And for every door you open, Hola, buenas tardes. Es curioso cuando ocurre una desgracia de la dimensión del terremoto de Venezuela, suelen pasar dos cosas. La primera es que nos damos cuenta de lo insignificantes que somos, de cómo frente a la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza, no tenemos nada que rascar, absolutamente nada. Y la segunda cosa es que, al menos por un momento, por un ratito, por unas horas, todo aquello que nos parecía fundamental, inaplazable, decisivo, incluida esa bronca permanente en que se mueve nuestro debate político, por llamarlo así, también eso se difumina. Cuando ves las imágenes de edificios derrumbándose como castillos de naipes, gente corriendo, gente atrapada, rescatistas pidiendo silencio para poder escuchar a algún superviviente entre los escombros, bueno, frente a eso todo lo demás palidece. Y con ese ánimo y con esa certeza abrimos hoy la ventana que por pura casualidad nos pilla en Canarias, donde reside la mayor comunidad de venezolanos, España. Es un vínculo histórico muy potente, además que ha ido siempre y que sigue yendo en las dos direcciones, y eso nos va a permitir pulsar otra de las teclas que se activa ante las grandes catástrofes como esta, que es la angustia. La angustia de la distancia, de la incertidumbre, de no saber qué ha pasado, cómo están. Esta tarde les hablamos desde los estudios de Radio Club Tenerife. Aquí estamos Isaías Lafuente y un servidor. Isaías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En Radio Madrid, Marta del Vado y el Chollín. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, a ver si entre todos conseguimos ordenar la información, los datos y también las emociones, que por cierto, hablando de emociones, el primer testimonio de hoy, de esta tarde, va a ser el de la última persona que se ha incorporado al equipo de La Ventana. Se llama Andrea Ramón, es estudiante, tiene 21 años, es venezolana, lleva 9 años en España. E imagino que a estas horas... Andrea, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Imagino que son horas muy especiales para ti. Lo primero, pregunta obligada, ¿cómo están tus familiares? ¿Qué te cuentan desde allí? A ver, por suerte, mi familia está bien. Fue un susto, obviamente. Venezuela, al final, no es una zona sísmica como un país como Chile, y no tenemos ni las infraestructuras necesarias ni la cultura para afrontar esto, entonces fue muy fuerte para todos. Al final, el punto de referencia más cercano que tenemos fue en el siglo pasado, y según mi tía, por lo menos, ese fue mucho peor, se llama Angie. Pero es que estoy viendo que yo dije, ay, se cayeron edificios. No, ahorita se cayeron muchísimo, la cosa está muy fea. De verdad, la cosa no está, pero para nada bonita. En Los Palos Grandes, en Altamira, en San Bernardino, en La Guaira, el aeropuerto se le vino el techo para abajo. Está todo muy feíto, de verdad. Luego también un amigo que se llama David, que también está en Caracas, me contaba que no ha podido pegar ojo en toda la noche. Yo trastornado toda la madrugada viendo videos, noticias de lo que pasó, y cada video era de gente llorando, cada comentario era de gente desaparecida. Hay una página que crearon que, bueno, tiene más de 4.000 personas desaparecidas. Horrible. Pero yo, por lo menos nosotros, mi familia y yo, salimos gratis, ¿oíste? Gratis. Más allá del susto, pensé que me iba a caer en que la casa me iba a caer encima. Sonaba horrible, se movió horrible. Y cuando salí yo pensé que la iba a ver cómo se desplomaba mi casa, ¿no? ¿Estás claro? Pero revisando ayer no pasó absolutamente nada. O sea, nada, no le pasó nada a mi casa. Pero, verga, esa vaina me tiene mal, no he dormido nada. Dormí hace media hora. Y papá vino ahorita a levantarme porque hubo otra réplica. Han habido como 20.000 réplicas en la noche. Es imposible dormir. Luego también tengo otro amigo que se llama Kelvin, que estaba, fíjate, en un 8º piso cuando ocurrió el temblor. O sea, me cuenta que todo se movía, que se sentía casi como si estuviera borracho. O sea, yo iba a Chile a Caracas a trabajar. Todos estábamos bien, por lo menos estábamos todos en familia, gracias a Dios. Cuando de repente yo me sentí como si estaba rascado, porque de paso estaba en un piso 8. Cuando de repente escucho así como un crujido, que suena así, me quedé como en shock, como el edificio empezaba a moverse izquierda a derecha de película, o sea, un punto donde pana yo no me podía mantener de pie, o sea, rebotaba de las paredes. Luego yo me solté de mi papá para ir a buscar a mi mamá ya venía, tres nos quedamos agarrados así debajo de un marco de la puerta, cagados.
Hay que recordar los datos fundamentales que de momento no son definitivos, pero que perfilan muy bien la dimensión de esta tragedia. Se trata efectivamente del terremoto, o de los dos terremotos, porque han sido dos más potentes del último siglo en la zona, que la cifra oficial de víctimas es claramente provisional. La última era de 164 personas muertas, pero insisto en ese dato del Servicio Geológico de Estados Unidos, que bueno, perfila una horquilla tremenda, de 10.000 muertos hasta 100.000. No sé en qué va a quedar finalmente. Y claro, ahora, Andrea, lo más urgente, has dicho que es un país que no está preparado para este tipo de catástrofes, no solo porque no es una zona sísmica, sino por otras vicisitudes de la situación política y social de los últimos años. ¿Qué es lo más urgente ahora? ¿Qué es lo que más se necesita? Es que lo más trágico de todo esto y lo que nos tiene, yo creo que a todos preocupados, es el hecho de que en Venezuela lo que se necesita es todo. En Venezuela falta todo. Y los hospitales llevan años colapsados. Una experiencia muy común para los venezolanos es que tienes a un familiar, un conocido, el primo, el amigo, lo que sea, que tiene una enfermedad completamente tratable y que fallece porque no hay médicos, porque no hay medicinas, porque hay un deterioro terrible de la sanidad. Los bomberos no tienen herramientas necesarias. Hay videos de los bomberos buscando entre los escombros con las linternas del móvil, pero no tienen linternas. Y al final los vecinos, las personas de la calle se están ayudando los unos a los otros como pueden, porque todo ha colapsado, como me contaba Adriana. Comentarles que aquí no contamos con transporte público, nos estamos ayudando entre vecinos, conocidos, familiares para podernos trasladar. No hay trabajo, son pocos los comercios que han abierto, la panadería algunas bombas de gasolina. En la zona de La Boyera se fue la luz, se fue el agua. Amigos reportan que bueno, que hubo daños. Al papá de un amigo mío le dio un infarto del susto y falleció. Y en la zona de La Guaira me han dicho varios que la situación está muy, muy, muy crítica. Hay edificios que se desplomaron por completo, muchos desaparecidos, niños solos porque sus padres fallecieron o no han aparecido y los tienen en resguardo. Han habido muchas réplicas, de hecho ahorita en este momento acaba de haber una. Bueno, y aquí estamos. Muchas gracias. O sea, yo creo que una forma muy fácil de comprenderlo es si lo comparamos con algo como la Dana, que fue una tragedia por mandar tarde una alerta y por no gestionar del todo bien los cuerpos de emergencia. Pues te puedes imaginar lo que es en Venezuela, que no tenemos ni un cuarto de las infraestructuras que tienen aquí. Al final, un país que está en 240.000 millones de dólares en deuda, un país en el que gran parte de la población vive en pobreza, las casas que se han perdido, mucha gente no las va a poder volver a recuperar. Gente que podría sobrevivir no va a sobrevivir. Y en Venezuela no se pagan cuentas políticas. ¿Tú cómo estás? Bueno, angustiada, ¿no? O sea, es complicado. Al final, vivir en Venezuela desde lejos es una angustia en general. El despertar en medio de la noche y tener que escribirle a tu familia, están bien, están vivos, en múltiples ocasiones, más allá de los acontecimientos de este año. Y ser parte de la diáspora significa no dormir y preguntarte si los verás de nuevo algún día, si existe Venezuela más allá de tu memoria, ¿sabes? O sea, yo que llevo tantos años aquí, que vine siendo una niña, a veces no sé si Venezuela es una tierra mitológica, no sé si es algo que está entre Narnia y Macondo, no sé si, o sea, suena muy místico, pero la realidad es que los daños que este terremoto ha hecho, que serán peores por culpa de nuestro gobierno, nos llevará años recuperarnos y eso es devastador. Andrea, gracias por asomarte a la ventana y compartir esta parte de tu vida con los oyentes, ¿vale? Cuídate mucho. Gracias a ti. Nos vemos a la vuelta. Moisés Belloc, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Moisés Belloc es presidente de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia, la IAE, que entre otras cosas lideró el grupo de rescatistas que fue en 2023 al terremoto de Turquía, otra tragedia enorme. Bueno, acabas de escuchar cómo está el panorama en un país que no está preparado para esto porque no es zona sísmica como puede ocurrir en otros lugares del mundo, pero que además sufre esa carencia de infraestructuras. No sé ahora mismo, en estas primeras horas después del doble seísmo, qué es lo más urgente, cuánto tiempo hay de esperanza para poder rescatar personas. Empieza por donde quieras, Moisés. Bueno, la situación es bastante compleja porque aparte el país tiene pocos recursos para hacer frente a los primeros rescates, que son los importantes, pero aparte también hay problemas para la gestión de entrada de ayuda humanitaria, de equipos de rescate de otros sitios. De hecho, nosotros
Estamos preparados para salir, pero no hay forma de encontrar billetes, no hay forma de que haya habilitado el aeropuerto para poder entrar en un vuelo regular, con lo cual está habiendo problemas graves como para incluso poder ayudar. Y eso agrava la situación, y es que la supervivencia sí depende de las horas, claro. y eso es contrarreloj. El número de fallecidos aumentará drásticamente si no puede ser rescatada a la gente de forma urgente. Cuando podáis viajar, ¿qué es lo que lleváis con vosotros? ¿Qué es lo más básico, lo más fundamental para una misión de rescate como esta? Vale, nosotros desplazamos un volumen de rescatadores, de entre 15 y 17 rescatadores, con perros de localización de personas vivas, con aparatos de localización electrónica que nos sirven también para localizar a las personas atrapadas, más aparte material de rescate y, por supuesto, material sanitario, y además de ser autosuficientes sobre el terreno. O sea, nosotros, una vez asignada una zona de trabajo, no dependemos de nadie, solamente llevamos nuestra comida, nuestra agua, nuestros generadores, tiendas de campaña, todo necesario para poder estar trabajando sobre el terreno 10 días. Estaba pensando, al margen de vuestro trabajo concreto, en las labores de desescombro, con las imágenes, con los vídeos que hemos visto, que hay edificios enteros que se desploman, ahí se acumula una cantidad de escombros que para quitarlos, ahí hace falta maquinaria pesada. Si realmente en ese país no tienen, no sé qué tipo de operación humanitaria hay que arbitrar desde Estados Unidos o desde donde sea para hacer algo, pero muy grande, porque es que si no, no va a haber manera, ¿eh? Ya no solo de rescatar a personas que puedan seguir con vida, sino de intentar reconstruir lo que ha destrozado todo este terremoto. Claro, es que aparte de la localización de las víctimas vivas, eso sí lleva un rescate minucioso, con cuidado y con herramientas específicas para poderlas sacar, pero luego hay cuerpos que uno no puede arriesgar la vida de forma indiscriminada para sacar un cuerpo, y por lo tanto ya es necesaria la entrada de maquinaria pesada para poder ir quitando esos escombros de forma más general. Ya. Claro, eso implica la cantidad de edificios derruidos, implica una cantidad de maquinaria altísima para poder mover todos esos escombros y para poder gestionar toda esa catástrofe. Va a hacer falta muchísima ayuda en la zona. Moisés, nos decías que vais muy preparados para trabajar durante 10 días. ¿Significa que a partir del día 10º ya solamente cabe esperar un milagro? Ya no el 10º día, sino a partir del 5º o 6º día ya es un milagro. ¿Vale? Las probabilidades, mira, hay estudios muy concretos sobre la supervivencia en terremotos en los cuales especifica claramente que cada 12 horas el 50% de las víctimas atrapadas va a morir por las heridas a no poder ser atendidas. Claro, entonces, cada 12 horas, si había 1000, pues a las 12 horas quedarán 500 personas vivas de esas 1000 atrapadas. Y así sucesivamente cada vez se reduce el 50%. Es algo muy drástico, pero es así. Por desgracia, lo hemos podido comprobar en los distintos terremotos en los que hemos pasado, y el tiempo siempre va en contra de las víctimas, porque las víctimas que pueden sobrevivir durante más tiempo son aquellas que están ilesas en situaciones, en sitios muy concretos. Pero cualquiera que tenga heridas y no pueden ser atendidas irá agravando su situación rápidamente y por lo tanto irá muriendo por no poder ser atendidas. Por eso, cuando suceden las catástrofes en países donde tienen un poder importante de equipos de rescate, tienen un gran número de heridos, pero un menor número de fallecidos. Y cuando estamos hablando de países donde carece de herramientas, carece de equipos para poder hacer rescates rápidos, eso hace que el número de víctimas de fallecidos aumente una barbaridad sobre los heridos. Pues nada, Moisés Belloc, presidente de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia. Oye, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana y ánimo si vais ahí, ¿eh? Muchísimas gracias, y seguimos intentándolo para ver si podemos poder llegar a la zona y poder ayudar. Muchas gracias por estar siempre ahí informando a la gente. Un abrazo muy grande. Hemos dicho hoy al abrir la ventana que estamos en los estudios de Radio Club Tenerife. En Venezuela hay alrededor de 70.000 ciudadanos canarios, y en Canarias residen también muchos venezolanos. En Tenerife concretamente está la mayor comunidad de todas las islas. Se calcula que hay unas 100.000 personas que están pues con esa angustia, con esa incertidumbre de la que nos hablaba Andrea. Pero es que además Lucía García, compañera de Radio Club. Hola Lucía, buenas tardes. Has hablado con más gente, ¿no? Y con el consulado. Están, me imagino, en esa misma línea, ¿no? Preocupación máxima. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La preocupación es máxima, al igual que la incertidumbre que vivieron durante la
noche, desde la distancia, desde que amaneció en Venezuela, que eran sobre las 11 de la mañana aquí, los venezolanos residentes en las islas estaban deseosos de conocer nuevas noticias. Preocupados por la situación de Venezuela. Gracias a Dios pues no tenemos familia en Caracas, pero sí nos preocupa lo que sucede en nuestro país. A mi hermana le llegó una notificación en el teléfono de que había visto que le iba a haber un sismo. Justamente estaba hablando con ella ayer por llamada. Nosotras de Mérida, todo está bien por allá, pero claro, nos duele, nos preocupa. Claro, les duele, les preocupa. Ellos lo que quieren es saber cómo se puede ayudar, es lo que quieren hacer desde aquí. Resuena La Guaira, lo hemos escuchado como una de las zonas más afectadas, pero todo el país está sufriendo las consecuencias de este terremoto. Tengo nietas, tengo hermanos, tengo pues preocupada porque una de las ciudades afectadas fue mi ciudad, que es Carabobo. Fue bastante afectada y bueno. Eso es lo que nos decía también una señora. Fallan las comunicaciones en determinados puntos, también la luz, también falta el agua, aunque dicen los medios oficiales que los hospitales, aunque están afectados, por ahora dicen que funciona. Oye, ¿y desde Canarias se está haciendo algo ya? ¿Se está enviando algo o todavía es muy pronto? Pues sí, para coordinar toda esa ayuda, durante esta tarde, ahora mismo de hecho se están llevando a cabo varias reuniones convocadas por el gobierno de Canarias con diferentes sectores, con varias asociaciones venezolanas, también a distancia, la Federación de Municipios, también los cabildos, todo eso lo hace el gobierno de Canarias para conocer con qué recursos cuenta el archipiélago y sobre todo cómo se va a hacer llegar esa ayuda al país caribeño. Desde el consulado venezolano en Canarias han pedido que todos aquellos que no consigan contactar con sus familias lo hagan a través del consulado. Asegura que todos los esfuerzos se centran en los rescates. María Elizabeth Seijo. Hay gente herida, se están rescatando los animalitos, las mascotas, se está haciendo un arduo labor. Se tiene el apoyo de toda la población, todas las fuerzas y de los gobiernos también internacionales, se han manifestado todos los gobiernos. Entonces estamos esperando eso, a las reuniones que se están produciendo hasta ahora, durante las próximas, para conocer pues qué se está haciendo desde Canarias. Choyin, estaba pensando, ¿tú has actuado alguna vez en Venezuela? ¿Me está dando vueltas a la cabeza ahora? Sí. Sí, he estado un par de veces ahí. ¿Dónde? ¿En Caracas o dónde? Sí, en Caracas. En Caracas. Y tengo bastantes amigos allí. El rap es como muy potente en Venezuela y hay muchos exponentes muy importantes en castellano de ese tipo de música. Y cuando he llegado aquí, le comentaba a Andrea que había visto pues, a una amiga en concreto que había puesto en redes sociales un post en el que pues se empezaba a echar en cara a la gente el hecho de que se estuvieran ya peleando a nivel político. Se lo comentaba a Andrea y ella muy seria me dijo, no, es que es verdad, es que es algo político. Y en ese momento, claro, sí te das cuenta, si eres un responsable político, la palabra responsable hace que tú seas el último que está ahí, ¿no? La gestión es tuya y la responsabilidad también, y si no tienes el país preparado para circunstancias como esta, pues tienes que tener la cara preparada para que te señalen con el dedo y te digan es tu culpa. Ni para cosas como esta ni para muchas otras, por desgracia. ¿Está bien la gente que tú conoces? ¿Has podido contactar? Sí. Vale. Bueno, que estemos hoy en Tenerife, he dicho antes al abrir la ventana que es una casualidad, pero hay también una causalidad, no estamos aquí por azar. Hay un motivo y es que mañana abriremos la ventana en el Sauzal para hablar de algo muy interesante, que es la apuesta por la ciencia a través de distintos proyectos que se está haciendo en esta isla, está muy bien. Y hoy más que nunca creo que está bien apelar a la ciencia y escuchar a los científicos, porque sobre todo cuando ocurren catástrofes como esta, hay quien, en fin, por lo que sea, cae en la tentación de deslizarse por terrenos, diríamos, un poquito alarmistas, ¿no? Todos nos acordamos de la erupción del volcán de La Palma, por ejemplo, ¿verdad? Vale. Pues hace unos meses, y lo contamos aquí en la ventana, fueron noticia los avisos que recibía Protección Civil por movimientos sísmicos en la zona del Teide. Bueno, estos movimientos y estos avisos se siguen produciendo a día de hoy, y de hecho esta mañana alguien me comentaba, hay gente preocupada. Bueno, a ver, vamos a aclarar las cosas. Eric Pestano. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francino? ¿Cómo están todos? Vamos a aclararlo, tan sencillo como que estamos en un terreno volcánico. Hay movimientos sísmicos y hay probabilidad de erupción, que sea mayor o menor lo determinan los científicos. ¿Y qué nos están diciendo ahora mismo? Lo que nos dicen es que según los datos que tenemos, las mediciones no están dando, digamos, datos que eleven el nivel de preocupación. Eso es la primera idea que nos dicen en privado. Importante. El Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Últimamente pues se están amplificando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el foco precisamente en esto. Y también los científicos,
porque desde aquel momento, Francino, en febrero, fue el 19 de febrero, Sí. el PEVOLCA se reunió de manera extraordinaria. El comité científico, también con las administraciones y demás. Y entonces de aquel resultado, pues estos lodos. Se instalaron, pues nuevos medidores que nos permiten prácticamente registrar todo lo que ocurre. Eso no significa que antes no ocurriera, sino que ahora sí sabemos y tenemos datos, por tanto. Estamos registrando enjambres. Hoy, sin ir más lejos, en las últimas horas, sabemos que se han producido aquí en Tenerife en torno a 100 movimientos sísmicos. Estamos en un terreno volcánico. Hace apenas un par de semanas se produjo un temblor que se sintió efectivamente en Gran Canaria y en Tenerife, más o menos en el norte, de 4,8 al norte de las islas. No produjo ningún daño, pero esto es relativamente frecuente en Canarias y, por tanto, relativamente frecuente en un terreno que es volcánico. Tenerife es una isla volcánica y hay un mapeo que identifica cuáles son las zonas de mayor riesgo. Sobre todo es el oeste de la isla de Tenerife, el noroeste de la isla de Tenerife. Estamos hablando entre los municipios de Guiedisora, Santiago del Teide, Vilaflor, Garachico. Ahí hace un año, en septiembre, se hizo un macro simulacro de erupción volcánica de más de 1.000 personas, coordinado con el Estado y demás. Ahora se va a hacer otro en los municipios cercanos, en esta zona roja, digamos, en los meses de otoño aproximadamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que somos más conscientes de que vivimos en un terreno volcánico y que, por tanto, pues estamos tomando las medidas adecuadas para que eso, llegado el caso, que efectivamente también los científicos nos dicen, seguramente lo veremos. Eso no significa que sea la próxima semana, no significa que sea dentro de un año, no significa... Pero seguramente lo veremos. Entiendes que esta mañana, contando lo que estábamos contando de Venezuela, hubiera quien... bueno, es que aquí... Cuidado con Canarias. Claro, cuidado. Stavros Meletlidis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Stavros. Stavros es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Nos conocimos, ¿te acuerdas, Isaías? Sí. Con motivo de la erupción del volcán de La Palma. Aprendimos el concepto de enjambre sísmico. Lo del enjambre sísmico. Sí, esta mañana tratábamos de recordar el concepto y al final nos ha salido. Porque un enjambre sísmico, Stavros, por volver a refrescar los datos, es como una especie de señal de alarma. Sí, como una advertencia, ¿no? Como un semáforo, funciona así, ¿no? Bueno, más que advertencia es como un recordarnos que estamos en una zona activa, da igual si es tectónica o volcánica la zona. Eso es un decir, como tocarnos un poquito la puerta y decir, oye, aquí estamos y eso es una zona activa, nada más. Luego, en función de cómo se desarrolla ese enjambre, la duración, la cantidad de los eventos, la profundidad, etcétera, ya podemos hacer una estimación de lo que puede suceder en medio o corto plazo, pero al fin y al cabo, un enjambre es nada más que, digamos, una nota diciendo que estamos en una zona activa. ¿Qué habéis aprendido los científicos del volcán de La Palma, de la última erupción? Bueno, aprendido y seguimos aprendiendo, porque la verdad que es la primera erupción subaérea que se ha registrado en su totalidad en Canarias y quizás de las pocas en el mundo de ese tipo de volcanismo. Entonces, es la oportunidad de poner, digamos, cara a procesos que solamente se leían en el libro o se veían con un retraso en otras regiones. Entonces, a través de la erupción esa, pues se ha podido vincular datos reales, datos de vigilancia volcánica, datos de un proceso continuo por casi 90 días con procesos, ¿no? Con qué estaba pasando o solamente, no solamente procesos de profundidad, también lo que hemos visto en la superficie. Y sin embargo, a pesar de los importantísimos avances científicos, de los sistemas de detección temprana, de todos los controles, de todos los medidores, si lo digo mal me corriges, sigue siendo misión casi imposible poder prever cuándo se producirá, por ejemplo, un terremoto, lo que sea. No quiero poner el ejemplo de Venezuela, pero sí, también vale. Sigue siendo casi imposible, ¿no? Precisar tanto. Por supuesto. La ciencia ha avanzado un montón, la tecnología también, pero no hemos llegado a ese nivel. Hablamos de fenómenos naturales muy complejos que no depende solamente de un parámetro, depende de muchos parámetros y como tal, ahora mismo es imposible predecir y lo único que trabajamos nosotros, tanto en volcanología como en sismología, es trabajar con modelos, con estadística avanzada y ahora con un poquito de ayuda de inteligencia artificial intentar generar ese modelo poquito más avanzado, pero predecir yo podría decir que es una palabra prohibida todavía. Stavros, ¿hasta qué punto estas reuniones del PEVOLCA que mencionábamos desde el mes de febrero han permitido actualizar, por ejemplo, el mapeo de las zonas de riesgo de la isla de Tenerife en particular?
Bueno, las reuniones en realidad lo que permiten es poner digamos, de acuerdo el comité, sobre todo el comité científico, cómo hay que abordar el tema, si se instalan más estaciones, que se han hecho, campañas periódicas, porque en realidad viendo solo ahora mismo la actividad sísmica es una zona un poquito, no digo amplia, pero es una zona al oeste de las Cañadas donde tenemos esa actividad, sin menospreciar la actividad que hemos tenido, como se ha mencionado, ese terremoto sentido en la zona entre Gran Canaria y Tenerife. Entonces, pues esas reuniones sirven para poder, digamos, poner los datos, los argumentos e intentar generar no modelos, sino generar una idea muy genérica, porque todavía solamente tenemos datos sísmicos, no tenemos datos de otras técnicas. Entonces hablamos de algo, de un proceso de profundidad, 8, 10, 12 kilómetros o quizás más, y ver cómo se puede seguir observando y monitoreando con la mejor manera posible. Muy bien, pues Stavros Meletlidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, gracias por asomarte un día más a la ventana, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias a ustedes y mucho ánimo a Venezuela. Fíjate, estaba pensando, Isaías, que hoy como palabra del día podíamos haber elegido terremoto, pero creo que ya lo hicimos en su momento, ¿no? Claro, porque ha habido otros terremotos, pero es la palabra del día. ¿Es la ¿Terremoto palabra o del día? seísmo? Sí, bueno, en realidad son la cara y la cruz de una misma palabra o de un mismo concepto. Lo que pasa es que una nos llegó del latín, terremoto, movimiento de tierra, literalmente, y seísmo o sismo del griego seismos, ya estaba escrito, que es una sacudida o un temblor, ¿no? En el fondo, un terremoto como el de hoy nos indica, digamos, las dos acepciones de la palabra, ¿no? Una, la física, el movimiento, el temblor, y por otro lado, pues el psicológico, el que afecta a toda la sociedad venezolana, que está muy preocupada y que está viviendo un verdadero terremoto, porque ese uso metafórico se lo hemos ido dando los hablantes a través del tiempo. ¿Qué palabra entró primero en el diccionario? ¿Terremoto o seísmo? Entró primero terremoto. Sí, sí, desde el primer diccionario está, y mientras que seísmo o sismo entraron más tarde, entraron ya a mediados del siglo XX. Y tsunami, que sería bueno, una especie de maremoto y que nos viene de otro idioma, del japonés, pues tuvo que esperar hasta el siglo XXI para que se hiciera además muy popular. ¿Sabes lo que sería un terremoto en la Real Academia Española de la Lengua? A ver. Ahora que estamos hablando del diccionario. Bajar el promedio de edad. Sí. Que no digo yo que esté mal, pero es que he estado bicheando por ahí unos datos. La académica más joven ahora es Asunción Gómez Pérez, que está en la Q minúscula. Tiene 58 años, pero el promedio de edad de los académicos es de 76, que es gente ya muy bregada, muy veterana, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Pero yo a veces me pregunto, pero vamos, pregunto desde la más absoluta ignorancia, si no sería también interesante en un organismo como la Academia, que trabaja en el lenguaje, en su evolución, en todo, aportar también miradas
quizá no tan dilatadas en el tiempo, claro, y a lo mejor con ángulos, no lo sé. Lo que sucede con la academia es que los académicos de la Real Academia Española pues son como los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el puesto tiene carácter vitalicio, y esto lógicamente, como por fortuna cada vez vivimos más años, lógicamente cada vez más la academia se va envejeciendo, porque el número de sillones no crece como crece la esperanza de vida, ¿no? Alex Grigelmo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jovenzuelo. Yo bajo la media, pero no tanto, ¿eh? Sí, sí. Alex Grigelmo cumplió 70 años el pasado mes de febrero, y hace 2 semanas el Pleno de la Real Academia de la Lengua le eligió para ocupar la silla O minúscula. ¿Y tienes cuánto tiempo para pronunciar el discurso de entrada? 2 años, es la primera vez en mi vida. Pero eso también es muy largo también en el tiempo. 2 años para preparar un discurso. Imagínate un periodista que le encargan un trabajo para dentro de 2 años. Sí. Nunca en la vida. Y tendrás que hacerlo de frac, además. Sí, creo que es la costumbre de vestirse de pingüino. Pero tú tienes, yo te he visto de pingüino de portero de fútbol. Que, por cierto, ¿has jugado esta mañana? Sí, hemos jugado esta mañana. ¿Y qué Seguimos tal? Con la tradición que tú creaste. Sí. Y siempre discutimos, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace? Yo creo que unos 18 años. Pues 18 yo creo que años. 18 cuando jugábamos por la tarde, cuando yo hacía el por hoy, y luego lo cambiamos. Sí, exacto. Y luego lo cambiamos. Oye, ¿Pero cómo ha ido esta mañana la cosa entonces? Ha habido muchos goles. No diremos que nos ha marcado. Como juego de portero es algo que yo prefiero un 0-0 que un 4-4. Oye, Alex, pero si no recuerdo mal, el jueves es el día de tu partido y es el día de la reunión de los académicos. Sí, pero está todo previsto. Está todo previsto. Sí. Vale. Los partidos son a las 10 de la mañana y las reuniones empiezan creo que a las 5 de la tarde, o sea que... Y además está muy cerca el Retiro donde jugamos, en la Chopera del Retiro, de la calle Felipe IV, que es donde está la academia, o sea que puedo ir andando de un sitio a otro sin problema. Pero tú por la mera elección ya participas de las reuniones de pleno derecho, ¿o hay que esperar a leer el discurso? No, debo leer el discurso con ese plazo de 2 años, pero no lo voy a cumplir el plazo, vamos, ¿no? Decirte, hostia, date prisa. Sí, antes de que termine el año, confío en haber armado ese discurso y el ingreso se produce después de pronunciado. Vale. Bueno, esta conversación que estamos iniciando con Alex Grigelmo se produce en un momento, ha acabado hace muy poquito, han acabado las pruebas de la selectividad, y segurísimo que en muchos hogares habrá adultos que habrán aconsejado a sus vástagos de muy buena fe, no lo dudo. Hombre, que a ver qué eligen, porque las salidas laborales, que tal y cual pascual. Desde hace años, las carreras más demandadas son las de ciencias y tecnología. Eso es así, matemática, medicina, ingenierías, ganan adeptos año tras año. Pero ¿alguien imagina cómo sería el mundo y cómo sería la vida si no existiera el arte, la música, el cine, el teatro, la literatura? Por eso esta tarde hemos invitado juntitos a asomarse a la ventana a 2 periodistas que trabajan precisamente con las palabras y con la cultura. Uno es Alex Grigelmo, flamante nuevo integrante de esta veterana Real Academia Española de la Lengua, y el otro es Carlos del Amor, que acaba de ser galardonado hace muy poquito con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026. Tocayo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí escuchando y viendo la planta que tiene Alex Grigelmo, de portero de fútbol con 70 años. Es que estaba hablando con él y te voy a dar una exclusiva así para empezar. Yo creo que lo va a leer en noviembre. El discurso. ¿Sí? ¿En noviembre? Creo que lo va a leer en noviembre. ¿Y sobre qué va a versar el discurso? No hay secreto profesional. Carlos ya lo sabe. Bueno, pues cuéntalo para el resto del mundo. No me ha anticipado mucho eso. Pero quiero hablar sobre los libros de estilo. Claro, pues he hecho más de uno. El origen, la historia de los libros, sí. Y, bueno, qué significa un libro de estilo y cómo las normas que figuran no solo en los españoles, sino en los libros de estilo tradicionales de los grandes medios norteamericanos, sus consejos ya estaban en la retórica de los griegos, ¿no? Quiero hacer ese paralelismo. Qué bien. Oye, Carlos, ¿cómo es eso de descolgar el teléfono un día y que al otro lado esté el ministro de Cultura diciendo te hemos premiado? Pues mira, lo primero es que no lo descolgué porque no lo cogí. Tenía una llamada perdida cuando volví de hacer una cosa y entonces sí me devolví la llamada y solo oí Carlos del Amor y yo creía que era, pues baja por un paquete que tienes aquí o algo. Y no le cogí el tono de voz, lo conozco a Urtasun, pero no le pillé el tono de voz. Y cuando me dijo Carlos del Amor, yo cometí el error de decir sí, que dicen que ahora nunca hay que decir sí. Sí, no, estás verdad, autorizando ahí. Entonces yo lo primero que pensé, he dicho sí.
he metido la pata. Y luego dice que no, que soy Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Y digo, entonces dije, coño, ministro. Y dice, no, es para algo bueno, ¿eh? No, para algo bueno. Te hemos dado el Premio Nacional de Periodismo Cultural, me acaba de llamar el jurado y tal. Entonces, pues desde ese momento ya vives como un poco en una nebulosa, ¿no? Porque inmediatamente después te llama el jurado, que es una llamada muy bonita, te llama el presidente del jurado, te pone en manos libres y dice, este aplauso te lo dedica el jurado del Premio Nacional de Periodismo Cultural. ¡Ostras! Qué bonito. Y hoy es un aplauso de gente de la academia, de la RAE, que ahí son miembros, de la academia, academias, bueno, pues de la Academia Gallega, Catalana, y de muchos, me imagino, compañeros, y te dan un aplauso y te dan la enhorabuena, y es muy bonito, porque tú estás en manos libres, pues en un pasillo de Torre España, y está sucediendo eso, la gente pasa alrededor tuyo y te ve sonreír y tal, y es bonito, es un momento bonito en el que lo vives como si lo vieras desde fuera. Pero bonito, bonito. Y al acabar esa llamada con aplauso incorporado, ¿a quién llamaste tú? Pues mira, puse un mensaje en el chat familiar, llamé a mi chica y se lo conté a Ruth. Y luego llamé a un jefe de cultura que tuve, que está jubilado, que es Manuel Román, del que aprendí mucho, y también para comunicárselo, porque no era oficial todavía. Tardan como 25 minutos en hacer la nota de prensa. Entonces ahí hay un decalaje de secretismo. Claro, en teoría. estamos refrescando el resto de medios a que publiquen, no llega el premio. Claro, entonces es lo único que no se filtra en este país, Carlos. Sí, no está por WhatsApp. No, yo voy a contar una cosa, si me permitís. Pepa Blanes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jefa de Cultura de la SER. Yo fui jurado un año y se lo dimos a Penélope Cruz. Y entonces, claro, ahora que decía Carlos no, yo no cogí el teléfono, eso es un peligro, porque hasta que no coja el teléfono y lo acepte o lo rechace. ¿Os acordáis que en el momento de ver como ministro de Cultura lo rechazaban muchos premiados por ese momento concreto? Hasta que no lo acepte o lo rechace, tú no puedes salir del ministerio. Y nosotros se lo dimos ese año a Penélope Cruz, que había ganado que había estado nominada al Oscar, había ganado en Venecia, y no lo cogía. Y yo decía, como esté en Estados Unidos, estamos aquí hasta el año que viene. No, pero ¿sabes el miedo a mí es el miedo que me da? Porque yo soy muy fatalista, ¿no? Siempre me pongo lo peor. Digo, a lo mejor si te dan el premio, te llaman y no lo coges, dicen, el siguiente. El siguiente. ¿Qué pasa? Llama al segundo, al que ha quedado segundo. No sales de allí, no sales de allí. Vale, está bien saberlo. Pepa, ¿cómo te imaginas una vida sin arte, sin literatura, sin cine, sin música? Pues yo creo que sería una vida completamente una mierda, inacabada, dilo, exactamente. ¿no? No quería decir mierda porque está Alex Grigelmo, pero... No, pero mierda, académico, mierda se puede decir, ¿no? Sí, está en el diccionario, ¿eh? Ah, vale. Bueno, sí. Depende del registro que cada uno elija, claro. No, la verdad que sería muy triste. De hecho, fíjate, ahora en las épocas difíciles de recortes o en las épocas de, determinados partidos políticos que sabéis que no tienen mucho aprecio a la cultura, muchas veces ponen el dedo de no hay que gastar en cultura. Como si a la gente que no tuviera recursos la cultura no fuera también necesaria. Claro. No solo es el pan, sino las rosas, ¿no? Esta frase tan manida, pero tan a la vez tan certera, yo creo. Sí, sí. De todas maneras, aquí estamos con dos individuos que no es que se dediquen a las letras o que se dediquen a las artes. Es que proyectan otra mirada diferente sobre las cosas, ¿no? O sea, una persona que escribe un libro que se titula La gramática descomplicada, pues claro, tendría que haber sido académico hace 20 años, ¿no? Porque quiero decir, los méritos ya estaban. Y es que Carlos del Amor, el otro día lo dije en Twitter y lo repito aquí, Carlos del Amor, cada reportaje que hace, cada pieza que hace para un telediario, para un informativo, merece un premio. Así que la acumulación de piezas, hombre, bastante ha tardado en llegar a este premio, ¿no? Yo esperaba hoy cuando me dijeron, me invitaron a la ventana por ese tuit, esperaba verte aquí para abrazarte, agasajarte y demás, pero bueno, te lo agradezco. Tendrás que venir otro día. Sí, pero es así, yo creo que el valor añadido que aportáis los dos en vuestro trabajo es la mirada, y creo que en la mirada es donde está en estos momentos lo que nos puede distanciar de los demás, ¿no, Alex? Hay otra coincidencia, además. Creo que los dos somos del Real Madrid. Vaya, vosotros sabréis. Vaya, no hacía falta esto. Yo soy del Real Murcia. Bueno, en esta mirada particular de la que habla Isaías, en el caso de Carlos del Amor, podríamos elegir muchos ejemplos que lo confirman, pero es que hay uno, ese día que acompañó a Josefa,
una mujer de casi 92 años, a ver las meninas por primera vez. Bueno, yo creo que fue al terminar ese reportaje cuando dijiste que la cultura es tan necesaria como el aire que respiramos. Sí. Mira, recuerda ese momento. Ya ves. 92, el día 30 los cumplo, creo que voy. Va a cumplir 92 años. Va a ver las meninas por primera vez. Yo lo que le voy a decir es dejarla sola para que entre usted. Es el cuadro del fondo. Hay caminos que se hacen por primera vez en la vida. El del fondo. Y nunca es tarde. Caminos que se recorren lento, pero seguros. Un puñado de metros que se hacen con la ilusión de quien sabe que le espera un tesoro al final del trayecto. Teníamos previsto otro reportaje por el Día de los Museos, pero es que Josefa es el ejemplo claro de lo que puede hacer un museo por nosotros. Puede ser el Prado, como es el caso, pero puede ser cualquiera. Alex, ¿qué cara está poniendo Carlos? Dímelo. Está muy concentrado. Está pensando en Josefa. Claro, estaba recordando, ¿no? Estaba recordando a Josefa y ese momento, ¿no? Y es verdad lo que preguntabas antes, ¿cómo sería un mundo sin cultura, ¿no? Pues, ¿cómo sería un mundo sin arte? ¿Cómo sería un mundo sería un mundo frío y muy poco acogedor, ¿no? Y es verdad que muchas veces se tiende, lo decía Pepa, ¿no? a que la cultura es un lujo, es un extra, ¿no? La cultura tiene que formar parte del ADN del ciudadano, ¿no? Y esa cultura es la que nos va a hacer mejores o nos va a hacer salvarnos en momentos de incertidumbre. Y Josefa ejemplifica muy bien lo que es la cultura. Es que la cara de ella, cuando llega, se le humedecen los ojos. Y le preguntas y dice, no, yo nunca había venido a un museo, nunca había visto las meninas, yo pasé hambre, yo pasé una posguerra terrible, perdí, nunca había nada, esto era la primera vez que piso un museo. ¿Cómo sería la vida sin cultura? ¿Y cómo sería la vida con faltas de ortografía constantes? Sí, el otro día, cuidado, es que esto es muy importante y aquí todavía hay más gente que me parece que vive instalada en el error, pero lo escribía el propio Alex Vilhelm el otro día en un artículo. Voy a leer solo un fragmento, pero creo que es el fragmento clave, ¿no? Hace falta señalar una vez más que la ortografía constituye un termómetro que permite descubrir la fiebre de alguien y que no por tirar a la papelera el termómetro dejará de existir la calentura. Relajar las exigencias equivale a depositar en la universidad a unos alumnos que empezarán sus estudios superiores con carencias de las que ni siquiera son conscientes. Si después los profesores no corrigen eso, y no parece que algunos se dediquen mucho a ello, a lo mejor porque tampoco son conscientes, la consecuencia de todo conduce a lanzar a la sociedad a unos graduados menos cultos, menos leídos, por lo común con una consecuente pobreza léxica y por tanto con una menor capacidad de reflexión y de abstracción, con más dificultad para concentrarse en algo y lo peor, fácilmente manipulables. Así que la ortografía importa más de lo que parece. Felicidades, Grigelmo. No, de verdad. Gracias. Es que no puede ser más oportuna Desarrolla la idea. Esta reflexión. Y el Chollín que hable, que le escuchaba que quería hablar y no lo dejamos, pobre. Pero Adelante, empieza tú, adelante. Alex, venga. No, empieza tú. Bueno, yo quería decir que la cultura ayuda a no gritar, para empezar, ¿no? Hostia, qué buen eslogan. Qué buen titular. Sí. Se me acaba de ocurrir. Pues es magnífico. Porque la cultura te pone en contacto con las grandes emociones humanas, sean reflejadas en el cine, en la pintura, en la literatura. Y la lectura te ayuda a obtener una riqueza léxica que te da más capacidad de argumentación. Y la gente que tiene capacidad de argumentación, pues discute más educadamente, porque no necesita imponerse al otro mediante la elevación de la voz. O sea que al final todo conduce a que no gritemos. Por alusiones, oye, venga. No, yo decía que cuando preguntabas que cómo sería pues, un mundo sin cultura y sin arte, pues tendría que ser inevitablemente un mundo sin personas, porque en el momento en el que hay personas ya va a haber arte. Tú ves un documental sobre la cultura minoica y hay una señora que hizo una vasija, pero no hizo una vasija solo para llevar agua, sino que la pintaba de alguna manera para que fuera bonito. No sale solo. No nos planteamos muchas veces si estamos haciendo arte o no. Después se puede hacer negocio con él y se puede convertir en parte de, pues eso, ¿no? De la mercadotecnia y demás. Pero el arte yo creo que no sale solo. Pero también preguntabas que cómo sería un mundo con falta de ortografía y es que eso ya lo podemos ver. O sea, ahí no hay que hacer mucho esfuerzo. Y, abre cualquier red social y empieza a mirar los comentarios de la gente y a ver pero si no solo cualquier red social.
que eso es más preocupante todavía. O sea, en medios, en Cairons de la tele, en tal, o en fin. La ortografía es como los... Yo creo que la ortografía es como los padres, ¿no? Que nos acordamos de ellos solamente cuando han desaparecido ya. Cuando desaparezca nos acordaremos, porque yo creo que la mayor construcción artística de la humanidad ha sido la palabra. O sea, yo cuando pienso en el pasado, lo que más me conduce al abismo es pensar en la cantidad de seres como nosotros que nacieron, que murieron, que incluso amaron y que un día palmaron y no pudieron expresar con una sola palabra lo que sentían, la idea que tenían. Sí. Es una maravilla, es que, no sé, y yo creo que conducir a la gente a eso, ¿no? A valorar la palabra, que como la tenemos desde que nacemos, no le damos mucha importancia, pues joder, está... Yo antes de cerrar esta conversación y despedir a nuestros invitados, voy a poner 4 anuncios para reflexionar sobre la frase «La cultura nos ayuda a no gritar». Me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Me encanta este eslogan de la SER del poder de la conversación, porque es justamente lo que estamos haciendo y vamos a terminar ya esta tarde con Carlos del Amor, con Alex Grigelmo, con Pepa Blanes, con El Chollín, con Marta del Vado, Isaías Lafuente y un servidor. Por cierto, Isaías, hoy, ya que estás aquí en Radio Club Tenerife y tendrás un huequecito, te invito a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, a que hablemos de algo que propusiste el otro día en la reunión. Que hagamos una lista de especies animales que podrían extinguirse sin ninguna consecuencia para el ser humano. Bueno, dejo ahí... era un poco arriesgado. Pero dejo ahí el titular como no, pero es un tema muy interesante, ¿eh? Porque hay un municipio de la provincia de Girona donde han tenido que cerrar casas y empresas por una plaga de moscas. E Isaías planteó, coño, ¿para qué sirven las moscas? Digo, pues no lo sé. ¿Alguna utilidad tendrán? Sí, tendrán utilidad, pero lo primero que hacemos cuando vemos una mosca en casa es coger el insecticida. O sea que la gente es un poco hipócrita, ¿no? Entonces, hay que conservar las moscas, pero vamos a matarlas. Debe haber algún biólogo por ahí ahora mismo muy enfadado. Conservar las moscas no lo sé, pero la cultura y la palabra segurísimo que sí. Así que Alex Grigelmo, Carlos del Amor, amigos, felicidades. Gracias por asomaros a la ventana y hasta muy pronto, de verdad. Un abrazo fuerte. Gracias. Pepa Blanes, un besazo. Adiós. Marta del Vado, hasta mañana, no sé cuándo hay que hacer. Sí, hasta mañana, hasta mañana. Y Chollín, hasta la próxima semana. ¡Hala, adiós! Es que te veo ausente, mataría por estar en otra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.